Estas personas con TLP, como se le llama, o trastornos límites de personalidad, tienen muchas dificultades en sus relaciones interpersonales y también dificultades en su cognición. El problema del TLP comienza generalmente, se nota, se expresa, es mucho más relevante al principio de la edad adulta y se da en diversos contextos, ¿no? ¿Qué prevalencia tiene? Es importante saber cuál es la prevalencia, porque en los últimos tiempos el trastorno de TLP ha aumentado muchísimo. Antes no se diagnosticaba con tanta rapidez como ahora este trastorno, ¿no? Y lo presenta entre 1 y 2% de la población general y alrededor del 11% de las personas que sufren de algún trastorno psiquiátrico importante, ¿no? Y entre de esas personas que tienen este problema, el 70 o 75% de pacientes con historias de TLP han intentado autolesionarse, y siendo la tasa de suicidio de casi un 9% según la última publicación de APA en el 2000. Entonces, como podemos darnos cuenta, el trastorno de límite de personalidad es realmente un problema de salud mental que debemos estar conscientes para poder abordarlo y ayudarlo, ya si lo sufrimos nosotros o si lo sufre alguien en nuestra familia. ¿Cuáles son las características de este trastorno? Lo primero es la elevada reactividad de estado de ánimo, es decir, una impulsividad extrema, y muchas veces incapaz la persona de controlarla. Comportamientos recurrentes de autolesiones, se cortan, se golpean la cabeza, se hacen daño a sí mismos. E igualmente también una amenaza de suicidio y en algunos casos suicidio. Tienen pensamientos y actitudes ambivalentes hacia los demás y hacia sí mismos. Son personas que un día te quieren y otro día ya no te quieren, ¿no? Son personas que definitivamente no podemos confiar en su estado de ánimo, porque es un estado de ánimo muy cambiante, ¿no? Sus relaciones interpersonales son generalmente caóticas porque son intensas, ¿no? Son todo o nada, ¿no? Son personas rígidas, inflexibles, entonces sus relaciones interpersonales son muy complejas y difíciles. Otro tema importante que lo ve Caballo, López y otros investigadores en el año 2009, que estas personas tienen un sentimiento de vacío y aburrimiento muy intenso. Ellos manifiestan decir: tengo un vacío personal, no siento nada, me siento mal, todo me aburre, nada quiero. Entonces hay que tener cuidado de estas características sin diagnosticar, simplemente sabiendo para poder ayudarlos y mandarlos a un especialista, porque este trastorno lo evalúa y lo diagnostica el psiquiatra y el psicólogo, ¿no? Tienen igualmente problemas de autoimagen e identidad, ¿no? Pueden ser heterosexuales, bisexuales, homosexuales, porque no logran desarrollar una identidad propia cuando el problema se presenta, ¿no? Y lo que es todavía aún más grave es la desregulación emocional persistente. Se desregula, sus emociones son como un mar bravo, ¿no? Las olas vienen, caen, es una cosa que no logran regular sus emociones de manera adecuada. Como les decía hace un momento, ha aumentado mucho en estos últimos años. Realmente no me pregunten por qué, no lo sabemos, así como también ha aumentado los síndromes de Asperger. Será porque ahora se diagnostican más y tenemos mucho más cuidado en el trabajo clínico, ambulatorio y también de los hospitales psiquiátricos para diagnosticar con mayor precisión este trastorno de salud mental, ¿no? ¿Con qué es comórbido? Es decir, ¿qué otros problemas de salud mental acompañan
al trastorno de límite de personalidad, ¿no? Generalmente los principales trastornos que lo acompañan son trastornos del estado de ánimo, como les decía, pasan de la tristeza a la euforia, pero todo es de manera exagerada. Ellos no están alegres, están eufóricos. Ellos no están tristes, están deprimidos, ¿no? Igualmente apreciamos que en estos pacientes hay abuso o dependencia de sustancias, al alcohol, a la droga, generalmente va acompañado por esto. También hay trastornos, como le dije hace un momento, del control de impulsos. Otra característica importante a tener en cuenta es las personas con trastorno límite de personalidad generalmente presentan trastornos de la conducta alimentaria, atracones, vómitos, anorexia, bulimia, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando tenemos a una niña o a un joven con estos trastornos de alimentarios, de hacer una buena evaluación para determinar que si el problema de fondo es realmente un trastorno límite de personalidad. Igualmente, este trastorno convive con un gran trastorno de ansiedad, que a veces es confundido también porque no hacemos un buen diagnóstico y creemos que lo que tiene es ansiedad, pero va acompañado de los otros dos trastornos que acabo de decirles, ¿no? Y muchas veces también se presenta después de un trauma muy grande, entonces también va acompañado por trastornos postraumáticos. Es importante que tengamos en cuenta cuáles son las áreas problemáticas o dimensiones psicopatológicas para que nosotros entendamos todo lo que les he dicho anteriormente. Ahora les voy a explicar cuáles son estas dimensiones o problemas que presentan estas personas para poder nosotros darnos cuenta si estamos frente a una persona querida con ese trastorno y que definitivamente, gracias a Dios y gracias a la doctora Linehan, una psicóloga norteamericana que ha hecho muchos experimentos y muchas investigaciones en Washington, podemos ahora determinar una terapia efectiva que está comprobándose con bastante éxito que es efectiva para las personas que sufren de este trastorno, ¿no? Empecemos describiendo con mucha claridad qué cosa es lo que pasa en este trastorno. Pero lo que me gustaría es que nadie acá se evalúe a sí mismo o a su gente, a su familia, y diga, ay, no, ella tiene esto, así tiene esta característica. Por favor, esta conferencia es básicamente informativa, donde yo les quiero dar todo lo que científicamente se dice sobre este trastorno, ¿no? Pero por favor no identifiquemos a nadie. Si vemos algunos de estos síntomas, acudamos al especialista, ¿no? Y no demos diagnóstico. A mí personalmente, dentro de la terapia que yo realizo, a mí no me gusta dar diagnósticos, ponerles un título a la persona. Eso me parece algo muy dramático. Prefiero trabajar sobre los comportamientos que presenta el individuo. Pero a veces este diagnóstico que se puede dar porque lo da el DSM-5, que es el que yo muchas veces les he dicho, la Guía General de la Salud Mental, ayuda a ubicarte y a los médicos, psiquiatras, a determinar qué medicamentos les pueden facilitar o les pueden recetar. Pero lo importante es que estas personas pueden recibir un tratamiento y pueden mejorar y recuperarse. Entonces, hablemos de algunas características de esta situación, ¿no? Primero hemos dicho que tienen una desregulación emocional, ¿no? ¿Qué significa esto? Lo primero es que tienen una alta reactividad emocional y sufren episodios de tristeza, depresivos, presentan ira y ansiedad frecuentemente. No lo pueden controlar porque son reactivos, no son proactivos. ¿Qué cosa significa ser reactivos? Responder de manera impulsiva sin medir las consecuencias de tus actos, ¿no? Sin darte cuenta cuánto daño le puedes hacer a la otra persona cuando tú reaccionas
y no respondes de forma adecuada. Entonces, estas personas con este trastorno reaccionan sin medir las consecuencias de sus actos. Por eso se dice que tienen una alta reactividad emocional. Y por otro lado, sufren, como les dije hace un momento, episodios gravísimos de depresión, que es ahí cuando se autolesionan para disminuir su ansiedad y su tristeza. Y muchas veces pueden tener intentos de suicidio y llegar al suicidio por el dolor intenso que tienen dentro de sí, ¿no? ¿Por qué? Porque otra característica que tienen es que les cuesta modular sus emociones, llegar al centro. Porque todos sabemos que tenemos sufrimiento, que el sufrimiento, como dice Buda, el sufrimiento existe. Porque entonces tenemos que determinar las causas del sufrimiento, qué cosa está produciendo ese malestar, ese dolor en mí. Una vez que yo determino qué lo produce, puedo aprender estrategias para que ese sufrimiento termine, cese, pero no es tan fácil, pues, porque implica pues que aprenda yo a modular mis emociones, a tener conciencia de qué estoy sintiendo con respecto al momento que estoy viviendo y poder manejar adecuadamente mis emociones, ¿no? ¿Qué pasa con ellos? Reaccionan de manera, como les decía hace un momento, muy difícil, de una forma muy intensa, y les resulta muy difícil calmarse, es decir, retornar a su línea base conductual, centrarse otra vez, respirar y ponerse otra vez y poder pensar racional y lógicamente. Es como que si el pensamiento emocional o la emoción bloquea la razón y la realidad, ¿no? Es como que la realidad se destiñe y entonces solamente manda la emoción, ¿no? Sus estados emocionales por ello son intensos y cambiantes, muy cambiantes, ¿no? Y eso implica pues que se pueden hacer daño y después ellos mismos dicen que no entienden por qué tuvieron esa reacción, ¿no? Y quieren buscar ayuda y apoyo, pero tienen el apoyo, pero nuevamente recurren al problema hasta que no se haya solucionado realmente la causa de esta situación, ¿no?